Bueno es el Señor que nos permite compartir de su palabra. A esta hora vamos a ir a un pequeño mensaje, una pequeña reflexión del poder y la misericordia del Señor. Y voy al libro del Evangelio de Mateo, capítulo 8, versos 5 en adelante. Y la Escritura dice que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. El centurión era una persona, un líder, un soldado de un rango mayor que estaba a cargo de 100 hombres o una centuria, y de allí la palabra centurión. Y en el verso 6 dice, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Jesús dice: yo voy y le sano. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Un hombre que no era judío, un hombre que tenía un dote de autoridad, y por lo común, aquel que tiene autoridad casi nunca se humilla ante Dios. Por eso es que es admirable cuando personas de la milicia, la policía o de los cuarteles, de la escuela militar, alaban y adoran a Dios porque son hombres bajo autoridad. Y cuando reconocen el señorío de Jesucristo, es parte de la humildad que tienen dentro. Y este hombre no era la excepción. Este hombre pasó a Jesús y pedía un milagro. Y el milagro no era para él. El milagro era para el criado. El milagro era para el empleado. El milagro era para una persona que estaba en su casa ayudándole en un trabajo. Y este hombre aborda al Señor, aborda al Maestro. Había oído de él, había oído del poder, había oído de los milagros. Y él sabía que él podía conseguir un milagro. Y lo más tremendo de esta palabra, de este caso, de esta historia, es que el hombre no quería ni molestar al Señor, porque le dice: si quieres tú no vayas, no necesitas caminar hasta donde está postrado, solo di la palabra, envíala y la palabra llegará. Y es así como en este programa la palabra está siendo enviada a la intimidad de su corazón, allá a esa cama, a ese escritorio, allí donde estás en sintonía de esta señal, a lo mejor por cable, a lo mejor por las redes sociales. Una historia preciosa, una historia digna de compartir, una historia que nos revela la compasión de Jesús por los necesitados. No sé cuál es tu necesidad, pero sí conozco y sé de un Dios que tiene compasión. El centurión llega y le dice: Señor, 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 lo reconoce como el Señor. Señor, no le dijo: ay, mira vos, como muchas personas que hablan así a otros porque los subestiman. No olvidemos del respeto de unos con otros. Este hombre estaba en autoridad y reconoce que Jesús es el Señor. Era, es y seguirá siendo el Señor. Mi criado está postrado, paralítico y gravemente atormentado. Entonces la situación era complicada. El hombre no solamente estaba enfermo, estaba paralizado, no se podía mover.
Además de eso, estaba atormentado. La Biblia no dice si era una depresión, si era mayor, si era menor, si estaba bajo ataque demoníaco, pero dice que estaba atormentado. No se sabe si aún la parálisis le daba cierto tipo de tormento o de desánimo. Pero la situación no solo era en el cuerpo, era también en el alma, era en los sentimientos. Y el centurión llega y le dice: Señor, yo tengo un siervo, yo tengo un empleado, yo tengo a alguien en mi casa que me ayuda, pero ¿sabes qué? Está paralítico y está atormentado. Y Jesús muy lindamente le responde: yo iré y le sanaré. ¿Quién no quisiera tener a Jesús en persona en su casa? Yo iré y le sanaré. No anduvo preguntando: ¿eres tú romano? ¿Eres enemigo de Israel? ¿Eres tú judío? ¿O qué eres? Porque sabe, hay algo que a mí me sorprende en el 2018 en el que estamos, en el año en que estamos. Muchos, pero muchos dicen ser cristianos. No importa la religión, porque Dios no es religión, Dios es una relación. Pero son cristianos y no aman a Israel, y no lo entiendo. Porque no puedo amar a un personaje y no amar el pueblo que le escogió para nacer. ¿Por qué escogió esa nación? No lo sé, pero el tema de Israel lo dejaré para otra oportunidad. Hoy estamos hablando de cuál es la necesidad, qué es lo que está paralítico en tu vida, qué es lo que tiene parálisis en tu vida. Tu matrimonio, la relación con tu familia, la empresa se ha paralizado. Se ha paralizado el que no encuentras trabajo. Se ha paralizado el que ya no sacas buenas notas en los estudios. Se ha paralizado aquello que te alegraba y ahora solo te da tristeza. Este hombre estaba paralítico y estaba atormentado. Y el Señor dice: yo iré y le sanaré. Pero la fe del centurión va más allá que eso. Y en el verso 8 responde el centurión y le dice: Señor, de verdad en mi casa hay de todo y no soy digno de que entres a ella. A lo mejor andaba en pecado, a lo mejor habían cosas en la casa que no iban a ser partícipes de la santidad de Jesús. Y le dice: Señor, me da pena, no soy digno de que vengas a mi casa. Solamente di la palabra. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y a mí siempre me hace reflexionar eso hermoso de la fe. Di la palabra, di la palabra, di la palabra y mi criado sanará. Estamos enviando la palabra. La palabra tiene poder. No soy la del poder. La palabra es la del poder. La palabra es la que quiere hacer el milagro. La palabra fue escrita por un Dios grande y todopoderoso. Y todo lo que Él escribe es un hecho. Y los hechos para este momento son que no importa lo que está parado, no importa lo paralítico, no importa, Dios tiene la palabra de vida, Dios tiene la palabra de libertad, Dios tiene la palabra que dice: se rompen las cadenas, levántate de esa cama, echa a andar la empresa, tu familia viene a renacer, esa enfermedad se va y te levantas. ¿Qué es lo que en esta hora tú estás pidiendo que se libere? Está paralítico y está atormentado. Dios es llamado también el príncipe de paz. Esa paz que no has tenido en tiempos, esa paz que te hace falta, esa paz que es necesaria para poder dormir bien, para levantarse con ánimos el día siguiente, para no levantarse sin deseo de levantarse, para no levantarse deprimido, triste, sin esperanza. A lo mejor el sol está alumbrando, pero no alumbra tu corazón. ¿Cuál será la tristeza que hay dentro de ti? ¿Cuál es lo que te atormenta? ¿Cuál es el motivo, la situación que te atormenta? Él es el único que puede darte la paz y el gozo. Él es el único que puede cambiar las circunstancias. Él es el único que tiene la respuesta.
Él es el único que puede decir: yo soy, yo quiero, sé limpio, sé sano, sé libre. Que estés a punto de recibir el mejor y más grande milagro de tu vida. No porque lo digo yo, sino porque lo dice la palabra. No es casualidad que estés en sintonía de este programa. Dios, nuestro Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, el Omnipotente, el Omnipresente, quiere hacer algo sorprendente en ti y en los tuyos. ¿Estás dispuesto a recibir un milagro? ¿Estás dispuesta a recibir el milagro del Señor? Aquello que parecía imposible. Ese siervo estaba paralítico, estaba atormentado. ¿Quién podía hacer algo por él? Y cuando ya no hay nada más que hacer, cuando ya se probó todo, qué bueno es, qué casualidad. No es una casualidad, es el plan y el propósito de Dios para tu vida en este momento. ¿Cuál es el propósito? El propósito es traer libertad. Yo envío a través de esa pantalla la palabra libertad. Envío palabra de bendición. Envío palabra de sanidad. Envío palabra que levante, que restaure, que anime, que dé alegría, que dé gozo, que dé paz. Porque esa es la voluntad de Dios para ti y para mí. Que el Dios Todopoderoso te haga ver un tremendo milagro en este momento y que puedas decirle a otros que Él no es una religión, que Él es tú y mi relación y que sigue haciendo milagros por su mano de poder el día de ahora y de mañana. Esta es la iglesia, la vida de Israel, una iglesia con pasión, cuidando nuestra relación con Dios hasta su venida. Bendiciones, hasta la próxima.